Uno de los países que son fundamentales para las relaciones internacionales de España es Marruecos. Sí, sin Hemos duda. vivido unos momentos un poco difíciles. Sí, complicado. Yo goberné 13 años y medio y yo debo decir que tuve buena relación con Marruecos y con Argelia. Incluso podría decir que muy buena relación con Argelia y con Marruecos, hasta el punto de que el único gaseoducto que se hizo en tiempo y forma atravesando 700 kilómetros de Marruecos fue el gasoducto que hicimos en aquel momento. Digo el único porque los intentos, los dos que se hicieron con Italia, los dos sufrieron atentados y problemas de construcción y se retrasaron. Ese caso no ocurrió. Y yo solo digo, por algo sería, que por favor se piense, por algo sería. El equilibrio es complicado. Siempre es complicado. Siempre es complicado. Siempre. Pero claro, hay que mantener posiciones que sean posiciones firmes, ¿no? Yo algunas veces digo, erga omnes, eso no se refiere a nada ni a nadie. Fíjate, en política no hay nada más complicado que tener razón y no saber por qué se tiene. Es mucho mejor no tener razón, como Putin, porque él se inventa su razón. Sí, hay una especie de fatiga porque, digamos, no hemos encontrado los puntos que definen la eficiencia del sistema democrático para responder a las grandes aspiraciones sociales. Digo las grandes. Después sí estamos en pequeñas guerras culturales, más o menos importantes, pero en los problemas de la desigualdad no sabemos cómo limitar ese proceso. No lo atribuyan a España. En Estados Unidos hace 30 y pico años que ocurre, por hablar de Estados Unidos, pero desde luego en Italia más de 30 años. Por lo tanto, la desigualdad ha crecido mucho. Ha habido una gran concentración de la renta, cada día más minoritaria, y por debajo un crecimiento enorme de la desigualdad. Entonces, o encontramos el instrumental nuevo para conseguir objetivos de mayor igualdad, o seguirá habiendo una frustración democrática que nos puede llevar, bueno, a lo que estamos viviendo en Gran Bretaña, o ya estamos hablando más de actualidad de la cuenta, o a lo que estamos viviendo en Italia, de una jefa de gobierno que quiere ser jefe de gobierno y no jefa de gobierno. ¿Y por qué se lo van a reprochar? Está bien. Y además que preside el Consejo de Ministros rodeada de hombres y con 3 en la esquina mujeres, ¿no? Bueno, pues ocurre lo contrario. Cuando un hombre está rodeado de una inmensa mayoría de mujeres, sí, pero el fondo del problema, que es lo que debería definirlo siempre, los avances serios de justicia social y por tanto de lucha contra la desigualdad siguen vigentes. Cuando tú produces un avance que transforma el comportamiento de la sociedad, no te puedes quedar en el discurso que produjo el avance, porque estás hablándole a una sociedad distinta. Y ese fue un error que cometimos. Yo trataba de evitarlo. Cuando usted dejó el gobierno, ¿dejó una sociedad mejor? Según dice todo el mundo, sí. Y yo creo que sí. ¿Podría haber sido mejor que ese mejor? También creo que sí. Que algunos de los fallos que cometimos era que, pues, 13 años después de llegar al gobierno, la sociedad a la que le hablábamos no era la sociedad que respondió a nuestros requerimientos, dándonos un éxito enorme, era otra sociedad. Y nosotros no supimos hablarle a la nueva sociedad, porque entonces hubiera pasado lo que decía Anson, que hubiéramos seguido gobernando, como él decía, más tiempo que Franco. Decía, yo le contesté a Anson, oye, pero por los votos, que no es lo mismo que por las botas, no sé si la diferencia se entiende. Aquella noche. Y era obvio que teníamos que darle su importancia a las relaciones con las grandes potencias de la época. Pero esto resumía un proyecto de apertura hacia el exterior. No, todo eso se simplifica diciendo, en España funcione, modernización de España.
Dice, sí, intentamos la modernización de España, pero no era una modernización cualquiera. No era la modernización de Dubái, para entendernos, ¿no? Era una modernización con un sentido de inclusión social y de desarrollo de valores, que eran los valores en los que yo creía que eran socialdemócratas. A mí me colocan en que la modernización de España, Felipe González. La modernización se refiere a las infraestructuras, claro. Estuvimos 10 años modernizando físicamente el país y recuerdo cuáles eran las ideas, pues, las clásicas. Energía, comunicaciones, telecomunicaciones, agua. ¿Y cómo se resumía? Pues había gente que no tenía luz eléctrica y tenía que llegarle por lo menos a la casa la luz eléctrica. Había gente que no tenía agua, que tenía que seguir yendo a la fuente o a kilómetros por el agua. Eso se nos olvida. Pero había gente que no tenía manera de comunicarse y por lo menos tenían que tener en la aldea una cabina de teléfono para comunicarse. Por tanto, era bastante obvio que ese esfuerzo había que hacerlo. Pero ese esfuerzo iba en paralelo a otro esfuerzo que me parecía que era tan significativo. ¿Cómo vamos sentando los pilares de una sociedad de bienestar? A mí me gustaba más hablar de sociedad de bienestar que de estado del bienestar, porque los que llevan el Estado ya tienen bastante bienestar en general, ¿no? La sociedad del bienestar. Y esos pilares de la sociedad del bienestar, pues tampoco había que inventarlos. Ahora está más difícil, porque hay más confusión y más incertidumbre. Pero entonces teníamos que tener un sistema nacional de salud para todos. Y Ernest Lluch se encargó de hacerlo y tardó 3 años y medio en hablar con todos los sectores, aunque teníamos 202 diputados, y solo al final de la legislatura se aprobó. Teníamos que tener acceso a la educación universal hasta los 16 años para todos, pero no teníamos la posibilidad de prestar el servicio. Si tú generas un derecho, también tienes que señalar quién tiene la obligación. La obligación la tenía el Estado, claro, si hay derecho universal a la educación. Esas cosas yo las tenía claras desde el primer momento. Como no teníamos ese derecho, hicimos una concertación con los que tenían plazas escolares, pero para que se respetara los principios básicos de una educación con acceso universal y para todos en las mismas condiciones. Claro que se ha ido torciendo esa parte de la concertación. Nosotros no teníamos plazas para cubrir esa oferta y por tanto acudimos a la concertación. Lo mismo digo del sistema de pensiones, pues construimos una sociedad ampliamente de clases medias, de media media, media baja, media alta. Pero no digo que yo las definiera así, sino que la gente se consideraba así. Por tanto, bueno, siento pesar, porque yo no estoy dispuesto a olvidar la inmensa contribución que para el paso de la dictadura a la democracia y en el proceso de consolidación hizo Juan Carlos, y lo digo sin ser monárquico y sin que eso me lleve a decir que los errores posteriores no existen, pero desde el punto de vista institucional eso es así.